Siempre es un gozo tremendo poder estar en esta semana especial de aniversario, hermano. Qué bueno que pudo venir, qué bueno que está aquí, hermano. Somos bendecidos por tener en esta iglesia estos días en los cuales nuestro pastor capacita a estos siervos, hermano. Mi hermano Aarón y yo somos fruto justo también de estas clases que dio el pastor. Antes eran los jueves, me acuerdo bien, y ahí se nos dio la primera oportunidad de poder compartir. Entonces, gloria a Dios. No sé si fue por coincidencia o porque el pastor así lo planeó, pero mi hermano y yo somos fruto de esto que ha hecho el pastor. Amén. Nuestro Dios le ha dado la bendición a nuestro hermano de traer palabra y nosotros somos frutos también de eso. Bien, hermano, rápidamente recordando lo que hemos estado viendo, porque cada una de las enseñanzas que se han visto van en cadena, han tenido la misma estructura. Hemos visto diferentes personajes y yo necesito de su participación para que me recuerde cuál fue el primer personaje que vimos. Abraham entró al taller del maestro alfarero. ¿Quién más, hermano? Jacob. ¿Quién más? José y Moisés. Amén, hermano. Tenemos a estos cuatro personajes, los cuales hemos visto cómo han entrado al taller del maestro y han sido formados. ¿Ha sido fácil? No. ¿Ha sido sencillo? No. ¿Ha sido rápido? No. Ha tenido que ser todo un proceso, hermano. Y así también va a ser para la vida de Elías. Hoy vamos a ver a este personaje, hermano. Es lo que vamos a ver, a Elías. Y nos vamos a adentrar, hermano, a la historia del personaje, a las vivencias, a cuál fue el proceso que él tuvo que pasar de la mano de nuestro Dios para poder llegar a ser lo que él fue, que lo vamos a ver también, lo vamos a ir descubriendo. Y vamos a mencionar ciertos puntos importantes, hermano, y a mí me gustaría como de manera dinámica que nosotros pudiéramos ir imaginando esto que le voy a compartir como una película que va en dos partes, que usted ahí ha escuchado enseñanzas de Elías. ¿Quién no conoce a Elías? ¿Nadie lo conoce? ¿Nadie ha escuchado hablar? ¿Nunca ha leído? ¿Nadie? ¿Ninguna predicación? ¿Ninguna enseñanza? Yo creo que algún pasaje, algo hemos escuchado de él. Y vamos a tocar ciertos puntos, hermano, para poder entender quién era él, cuáles eran sus motivaciones y cómo Dios lo fue transformando. Hermano, a todos nos gustan las películas, y más si tienen acción, si tienen drama, si hay un poco de sufrimiento tal vez. En cada película siempre tenemos un protagonista y un antagonista, ¿no? Siempre es de esta manera y eso hace que nos atrape, que nos cautive. Y si esa película es buena, esperamos la que sigue. Queremos saber qué es lo que pasó con este personaje, qué es lo que va a continuar, porque no nos pueden dejar a la mitad. Y bien, Elías tiene mucho de lo que nosotros podemos platicar, de lo que nosotros podemos aprender. Así que veamos cómo trabaja el maestro alfarero en la vida de Elías. A diferencia, hermano, de los otros personajes que ya vimos, a Elías lo tenemos de golpe. ¿Y a qué me refiero, hermano? Ayer, justo que teníamos a un Moisés, vemos cómo Dios lo llamó a través de una zarza, ¿no? Y vemos ese duelo que él tuvo entre que sí y no, y Dios lo trató de convencer y le dio las armas y lo capacitó y le dio todo para que fuera. Aquí a Elías, hermano, nosotros lo tenemos presentado y luego se le asigna que vaya a la prueba, que vaya y declare. Y no era una tarea sencilla, no era algo fácil de hacer. Tenía que ir, presentarse delante de un rey y hacer una declaración, hacer una profecía que iba a traer serias consecuencias para un reino, no para una persona. No iba a ir directamente con esa persona, sino esto iba a afectar a todo un pueblo, hermano. Y para citarnos en esta primera parte de la película, hermano, nos citamos en el periodo del rey Acab. Aquí ya vamos a tener a nuestro protagonista, que es protagonista Elías, y el antagonista Acab, que es el rey de Israel. Ellos tuvieron sus diferencias, tuvieron sus conflictos. Elías declaró que vendría una sequía que duraría años. Y exactamente el tiempo que duró esta sequía lo encontramos hasta el Nuevo Testamento. En el libro de Santiago 5:17, no vaya para allá. Ahí nos menciona que la sequía duró 3 años y 6 meses. ¿Es poco? No. ¿Es poco? No. Claro que no, hermano. Es bastante tiempo que el pueblo de Israel se quedó sin agua. No dice que Elías le fue y le cerró la llave de paso a Acab nada más porque él fue el que se portó mal. No, fue para todos. Fue una
profecía que mandó Dios a través de él para todo el pueblo, y pagaron las consecuencias. Y aquí ya se empieza a ver el roce que iba a haber entre estos dos personajes. Pamela y yo estábamos bien peinados porque a nosotros nos dejaron sin agua una semana. Nos cerraron el agua de paso de la cisterna y nos quedamos sin agua toda una semana hasta que pudimos comprar una pipa. Y viera cómo estamos de contentos nosotros con nuestros vecinos que nos hicieron esa travesura. No me imagino cómo está acá. Dice que lo estuvo buscando después de que él declaró que no iba a haber lluvia, y aconteció que no hubo lluvia. Dice que lo estuvo buscando por todos lados, estuvo preguntando: ¿lo has visto? ¿Lo han visto? ¿Han escuchado hablar de él? Y estuvo busque y busque, porque lo que estaba pasando no era sencillo para el pueblo. Era una prueba sumamente difícil, y no solamente para el pueblo de Israel que se quedó sin agua, sino también para Elías. Amén, hermano. Sí. Vamos ahí a primer libro de Reyes, capítulo 17. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, del 2 al 6. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Vea lo que dice la palabra de Dios. Vamos a darle lectura desde el 1 hasta el 6 para que nos introduzcamos de mejor manera. Lo vamos a leer de manera alternada. Y dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y volvió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Aquí vemos dos actos importantes de Elías, y vemos que a través de estas acciones que él tomó, él era un hombre obediente. Aquí tenemos ya que el alfarero presenta su producto, presenta el artefacto, el instrumento ya listo. ¿Listo para qué? Para ir a profetizar. ¿Es sencillo, hermano? ¿Usted se siente listo en este momento? Si Dios le dice: ve y profetízale al presidente, en este momento, ¿usted diría? ¿Se siente listo? Elías estaba listo. Dios sabe en qué momento y a quién escoger. A él lo escogió para que fuera y se parara frente de ese rey a decir esas palabras. Y después vemos también un acto de obediencia de Elías, porque Dios le dijo a dónde ir. Le dijo que fuera a ese río, y ahí se mantuvo mientras lo estuvieron alimentando los cuervos, y bebía del arroyo. El arroyo se secó, y después ¿a dónde fue? ¿A la casa de quién? De una viuda. Fue a la casa de una viuda, y tenía una característica especial, que era pobre. Y sin embargo, Elías obedeció también, porque ahí lo envió Dios, y ahí fue. Y lo recibió esta viuda pobre con la noticia de que nada más iba a comer el último bocado y se iba a dejar morir. Mire a dónde lo mandó Dios. Pero aún así vemos a nuestro protagonista que está siendo obediente y está haciendo la voluntad de Dios, y vamos a ver más adelante el respaldo que hay a través de la obediencia. Estando en ese lugar, hermano, aconteció que gracias a lo que hizo Elías en ese lugar, la harina y el aceite nunca escasearon. Entonces le salvó la vida, porque dice que ellos iban a dejar morir. Incluso después dice que muere el hijo que vivía en esa casa, y Elías, lleno del poder de Dios, le da vida a ese. Y gracias a eso también esa familia glorificó el nombre de nuestro Dios, por la voluntad de nuestro Padre. Amén. De ahí nosotros vemos que Dios lo vuelve a llamar y va de regreso con el rey Acab. Y ahí tiene un enfrentamiento con él. Le dice lo que va a acontecer, y vean las reglas que plantea Elías. Él quería un encuentro, y no era 1 a 1, sino iba a ser 1 contra 450 profetas de Baal. Lo que quería Dios tratar con este pueblo era la idolatría. ¿Y la idolatría a quién? A Baal. Entonces Elías se paró frente a 450 hombres de Baal, a los cuales les puso una prueba, y que la conocemos. Sí la conocemos, hermano, hemos escuchado todos. El primero quisiera descender, ¿qué? Fuego del cielo, y consumiera, ¿qué? El holocausto. A ese Dios iban a alabar, porque las palabras de Elías es: decídanse, ¿a quién van a alabar? ¿Al Dios verdadero o a su Dios Baal?
¿A quién? Y hoy es el día, este es el momento. Y vean las características que Elías está tomando autoridad. Vemos a ese instrumento de Dios que se para sin titubear. Nosotros leemos y no vemos que titubee, que le haga como Moisés. Ay Señor, pero es que son muchos, son 450, yo nada más soy uno. Lo vemos firme, lo vemos decidido, lo vemos con fe. Siguió lo que Dios le estaba diciendo y vemos el respaldo de parte de él. ¿Qué aconteció, hermano? Empezaron primero, ¿quién tenía el balón primero? ¿Quién iba a sacar? Los de Baal tenían el balón. Y entonces ellos empezaron y dice que estaban bailando, que estaban cantando, y pues se hacía tarde. Su momento ya se les hacía tarde. Y entonces, pues ni modo, sacaron su cuchillito, se empezaron a flagelar, se empezaron a cortar, a ofrecer sus sacrificios a su Dios, y ni con eso. Y del otro lado teníamos un Elías que se estaba burlando de ellos, que se estaba riendo, que se estaba mofando, porque por más que ellos bailaban, cantaban y se lastimaban, no había respuesta de parte de él. Con toda seguridad, ahora toma el balón Elías, lo coloca, dice que pone el altar, que pone el holocausto, pone la ofrenda, pone todo, porque Elías sabía acercarse a Dios. Pone todo, lo prepara todo y hace una oración, hermano, que cada vez que la leemos, estremece nuestro cuerpo, porque la palabra que dice este hombre, de verdad que nos conmueve. Y vamos allá, hermano. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 36 al 39. Vea cómo dice, hermano, yo se lo voy a leer. Dice el 36: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Algo les aprendió a estos hombres de fe. Él conocía la escritura, vean. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Reconoce, hermano, con humildad su posición. ¿Quién era él? Su siervo. Ni siquiera se llama él, a él mismo se llama como profeta. Yo soy tu profeta, aquel que digo que por su palabra no iba a llover. Aquí dice que es un simple siervo, es un instrumento de Dios. Y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Vemos obediencia. 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que te conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Se decidió quién iba a ser el Dios. El Dios verdadero, Jehová. Baal es echado a un lado. Y para terminar esta película con broche de oro, humilló a esos profetas, pero también, ¿qué les hizo? Los degolló a todos. Así termina esta primera parte. Ah, no, falta una parte, porque todavía seguía la ¿qué? La sequía, todavía seguía la sequía. Terminó con la idolatría en ese momento del pueblo de Israel. Terminó con los sacerdotes de Baal. Y todavía después dice que se postró a tierra, que puso su frente entre sus rodillas, se postró a tierra, oró. Y a la séptima vez que se fueron a asomar a ver si veían ya una nube, nuestro Dios mandó la respuesta. Que a pesar de que al principio la veían pequeña, porque dice que era del tamaño de la mano de ¿qué? De un hombre. Así lo hemos cantado también, que la nube era del tamaño de un hombre. Aún así, con fe cayó la lluvia. Cayó la lluvia y se cumplió la profecía. Así cierra nuestra primer parte de la película, hermano, con un Elías que lo vemos fuerte, que lo vemos convencido, vemos fe en él y vemos que se sabe acercar a Dios, que en cualquier situación que él vivió, él supo acercarse a Dios y halló una respuesta. Aquí nunca vemos que él oró y Dios no contestó, o que se tardó en contestarle. Vemos que la respuesta de parte de Dios fue inmediata. Y más lo vemos en el holocausto. Le pidió a Dios y luego consumió lo que estaba al frente de él en el altar, hermano. Dios jamás le falló, Dios jamás se tardó, y ahí estuvo con él. Amén, hermano. Vemos ese Elías que era un producto terminado. Esta primera película acaba: Isaías y el pecado de Acab. O vamos a llamarla de otra manera: Isaías y la sequía que vendrá. Otro nombre: Isaías y la aventura de fe. De cualquier forma, hermano, este pasaje y esta historia es hermosa, pero ahí no termina. No sé si le llamó la atención esta historia. ¿Sí? ¿Ya ha visto esta película? ¿Ya se acordó? ¿Sí? Vamos a ver la secuela. ¿Qué fue lo que aconteció con este personaje, con este hombre de fe? ¿Usted qué cree que pasó? ¿Iba bien? Iba con el poder de Dios. Acababa de acabar con la idolatría del pueblo de Israel. Posiblemente tal vez lo hicieron su líder, su rey.
Tal vez Acab dobló su corazón y dijo, tienes razón, yo fui el que me equivoqué. No podemos nosotros pensar que hubo un cambio en Israel. Pero veamos qué fue lo que realmente pasó en esta nueva película, en esta parte número 2, hermano. Porque cuando viene la secuela, cuando viene la segunda parte, siempre las películas mandan un enemigo más difícil, ¿sí o no? Sí, la ponen más difícil, siempre la ponen más difícil. Y también siempre mandan al hermano, o siempre mandan al hijo que vio de lejos cómo estaba perdiendo su papá, o ahí inventan sus historias. Pero aquí, a la persona a la cual se va a enfrentar Elías, es algo más tenebroso, mucho más tenebroso. Y dejen ustedes que era mujer, o que fue mujer, si no era la esposa de Acab. Nada más por mencionar esa palabra, uno se puede estremecer desde aquí. Se tuvo que enfrentar ahora con la esposa de Acab. Es aquí donde entra Jezabel. ¿Ha escuchado hablar de ella? Sí. Jezabel. Y fíjense que Acab en ningún momento, o no lo vemos reflejado aquí en este pasaje, logró causar temor, angustia en la vida de Elías. Pero nada más llegó esta mujer y vean lo que pasó. Vamos a darle lectura a la película número 2, a lo que nos compete el día de hoy, hermano. Versículo 1 del capítulo 19. Elías huye a Horeb, dice aquí. Vamos a leerlo alternado y lo vamos a leer únicamente hasta el 4. Dice, la segunda parte. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses que aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto mi persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué le pasó a Elías? A este hombre valiente, a nuestro superhéroe de la primera película. No es el mismo, nos lo cambiaron, es otro. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está tu fe, Elías? ¿Qué pasó ahí? Si no le tuviste miedo acá, ¿por qué le vas a tener miedo a Jezabel? Si con Acab se te pararon enfrente 450 hombres, aquí solo fue una amenaza. Y posiblemente le llegó a oídas, ni siquiera le dijo, hey, ya te vi, te estás escondiendo ahí, y te voy a ir como en feria si te alcanzo. Tal vez lo alcanzó a escuchar, ¿no? Por ahí dijeron, te anda buscando Jezabel, y con esa simple amenaza le bastó para olvidarse de todo lo que había logrado, para olvidarse de su fortaleza, que era nuestro Dios Todopoderoso, que ya se había manifestado, que ya le había comprobado que iba a estar ahí con él. Las acciones son totalmente contrarias, las que está haciendo ahorita, las que habíamos visto antes. Antes vimos que decía que obedeció la voz de Dios, que fue, que se levantó. Aquí dice que sí se levantó, pero para huir. Eso es lo que nos está manifestando. Son acciones que nuestro protagonista no había manifestado, hermano. ¿Quién es este Elías que ahora nos tiene aquí, hermano? ¿Es normal o es natural que alguien se pueda angustiar? Sí. ¿Es normal que él se pueda angustiar? Sí. En nuestros demás personajes que hemos visto, hombres de fe, ¿hubo angustia? Sí. ¿Hubo desánimo? Tal vez hasta la depresión. Sí. Y me encanta porque hay un hombre que no hemos visto, hermano, pero que conocemos también su historia y sus vivencias, que es David. Y David tenía una forma especial en la cual él sus angustias las manifestaba, y era a través de la oración, pero también a través de la escritura. Y vean cómo describe él su angustia, su temor, su depresión. Vamos a Salmos 31, y ahí lo van a seguir con su vista, hermano. Salmos capítulo 31. Vamos a leer del 9 hasta el 14, ¿ya lo tiene? Amén. Vea el estado de ánimo de el rey David. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, está hablando David, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos.
Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. 13, hermano. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí, e idean quitarme la vida. Era fácil lo que estaba viviendo. Pero vea cómo cierra en el 14. Sígalo con la vista. Mas yo en ti confío. Oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. A pesar de la angustia, del temor, de la preocupación, David sabía que tenía a su Dios. Aquí vemos una acción diferente de parte de Elías. No vemos aquí que en su dolor, en su clamor, hasta el momento haya buscado a Dios, o le haya dicho: Dios, ¿hacia dónde corro? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda? ¿Dónde no me va a encontrar? Porque acá no le encontró, porque Dios le dijo dónde esconderse. Y aquí no vemos que ni siquiera dijera: Dios, ¿dónde me escondo? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me guardo para que no me encuentre el enemigo? Esto que estaba viviendo Elías, hermano, era lo que describe Santiago. Yo se lo voy a leer en el capítulo 5, 17. Nos da el dato de cuánto tiempo fue que hubo sequía. Ya lo vimos, fueron 3 años y pico. Pero también menciona que este hombre era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Nos podemos identificar con este hombre, porque era igual que tú y que yo. A pesar de que lo elevamos, lo vimos como el superhéroe en la primera parte de la película, aquí dice que no, que era un sujeto como tú y como yo. Que a pesar de que aprobó una prueba, le fue muy bien, pasó con 10, se enfrentó a tantos y salió victorioso, obedeció a Dios, pero en esta no fue de la misma forma. Y esto, hermano, nos pasa cuando nosotros nos llegamos a confiar. Primera de Corintios 10, 12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque si viene confianza, hermano, cuando hacemos las cosas bien. Pero nosotros nos confiamos y luego tropezamos, nos confiamos, no buscamos a Dios, creemos tal vez que nuestras fuerzas podemos. ¿Qué le pasó a Sansón? Dice: voy a salir nuevamente como todas las veces contra los filisteos. ¿Y qué le pasó? Se confió totalmente y no fue de la misma manera. Y en todos los ámbitos es lo mismo, uno tiene que prepararse. Y aquí nosotros conectados con nuestro Dios en todo tiempo, recurriendo a Él, porque Él no nos ha fallado, porque Él demostró ser bueno en el pasado. ¿Por qué no va a ser bueno con nosotros en el futuro? ¿No? Porque Él dice que primero Él nos ha amado. ¿Por qué no amarlo si Él dio el primer paso? Y Él siempre da el primer paso. Él siempre dice que tiene la puerta abierta. Él tiene todo listo, tiene todo dispuesto. Pero nosotros nos olvidamos, nosotros desconfiamos, entra en nosotros el temor. Y eso viene y nos quebranta. Aquí Elías en este momento está quebrantado. Y hasta lo sumo, hermano, porque vamos a leer esto que es muy importante. Estas palabras que dice. Vamos, Primera de Reyes, nuestro capítulo central, capítulo 19. Y le vamos a dar lectura del 4 hasta el 10 de manera alternada. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego que el ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y volvió a qué? A dormirse. ¿Quién fuera él? 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de ¿quién? De Dios. El monte de Dios. El 9 dice, yo lo leo: y allí se metió a una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Aquí podemos resaltar, hermano, rápidamente, porque tenemos que pasar con nuestro siguiente hermano. Aquí resaltamos ciertas cosas. Primeramente, hermano, vemos que Elías estaba en su depresión, estaba triste, estaba angustiado, y nuestro Dios lo fue y lo fortaleció, lo buscó. Dice que le dio de comer, le dio de beber. Amén. Lo fortaleció, no lo dejó, lo buscó, y de ahí le dijo a dónde dirigirse. Él fue, llegó, pero se volvió a quedar en la misma actitud, se quedó de la misma forma. Y esto nos demuestra, hermano, que podemos estar en depresión dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con Dios y sin Dios.
Es una decisión, hermano, que tú tienes, el levantar la cabeza y ver a Dios o seguir con la cabeza hacia abajo y tú solito irte cegando. Si tú quitas tus manos vas a ver a Dios Todopoderoso. Y otra parte mucho más importante, hermano, vemos que él mencionó tal cual que quería que Dios le quitara ¿la qué? La vida. Anteriormente todas las oraciones de Elías habían sido contestadas al momento. Esta fue una oración. Elías dijo: quítame la vida, Dios. Esa fue su oración y su petición. Pero mire cómo Dios es bueno. Dios pudo haber aplicado lo mismo. A todas tus oraciones he contestado, a esta también te la voy a cumplir. Pero no fue así, hermano. Elías tenía en su mente la muerte. Su propósito era la muerte, pero Dios lo llamó a vida. Y vida, hermano, vida eterna. Ayer se nos mencionó importantísimo. En el monte de la transfiguración estaba Jesús, estaba Moisés, y al lado ¿quién estaba? Elías deseó la muerte y Dios le dio la vida. Y la vida eterna. La vida eterna le dio. Nosotros tal vez hemos pensado lo mismo. En nuestros pensamientos no van más allá más que lo terrenal, pero nuestro Dios tiene un propósito más allá. Y nos levanta y vea. ¿Ustedes creen que Elías en este momento se imaginaba lo que iba a acontecer después? Que él lo quería vivo, lo iba a ocupar para encarar al Señor Jesucristo. Tenía planes grandes, asombrosos, pero tenía que ponerse en las manos del alfarero. Amén, hermano. Vamos a seguir viendo el proceso de Elías. Amén. Vamos a intentar no tardarnos, hermano. Vamos a continuar con esta película. ¿Alguien se quedó picado? ¿Quiere saber cómo continúa? Vamos a nuestro pasaje original, Primera de Reyes, capítulo 19, pero vamos a darle lectura desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Vamos a hacerlo alternado y dice: Él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido mi deseo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholah, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Continuó, dice: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Yo me he atrevido a titular la película de Ariel, la segunda parte, como Elías en las manos del alfarero. ¿Le gusta? Yo estoy seguro, hermano, y más bien el caminar en Cristo, sabemos que no nos asegura estar siempre bien. Tal vez es una idea errónea que todos tenemos, que al convertirnos al cristianismo todas las cosas salen bien, pero no es así. Que cuando nos bautizamos todo se arregla a favor de nosotros y entonces llegan las bendiciones en abundancia. Pero en realidad, hermano, el Señor siempre endereza nuestros pasos. Sin importar qué doloroso pueda ser, pero el Señor lo hace porque es lo mejor para cada uno de nosotros. Se lo aseguro. No sé usted, pero yo he escuchado cantidad de experiencias, de testimonios, que cuando la gente recibe al Señor Jesucristo, les empieza a ir mal. Recientemente platiqué con una persona que era santero, se juntó con una cristiana, se casó con la cristiana y le empezó a ir mal al chavo este. Vendía bastante, tenía puestos en Tepito, le iba muy bien, tenía sus negocios ilícitos, y cuando se casó con esta persona cristiana, se le acabó todo. La decisión de él, ¿cuál fue? Terminar con su pareja, y prefirió ir a sus negocios. La Biblia, hermano, es tan hermosa
que aún los personajes que vemos son tan parecidos a ti y a mí. Y Ariel acaba de decir una palabra muy exacta de Elías, que Elías, ¿qué tenía? Pasiones, ¿qué? Semejantes, ¿verdad? No hablamos, hermano, de personas que tienen superpoderes, no hablamos de personas que tenían habilidades irreales. Si nosotros vemos, el mismo Señor Jesucristo se hizo semejante a los hombres, pasando por situaciones tan iguales a las que tú y yo pasamos todos los días. Sabemos que el Señor Jesús pasó hambre, pasó frío, se enojó, se entristeció, lloró y por supuesto que sufrió. Entonces, hermano, el caminar en Cristo no nos asegura estar exentos de todas estas situaciones. Mas nuestro Dios, hermano, es un Dios de los montes que está con nosotros en las buenas. Y también es un Dios de los valles que está con nosotros en las dificultades. Elías, ya nos lo contó Ariel, estaba deprimido, estaba triste, estaba angustiado. Después de haber hecho grandes señales en el nombre del Señor y de estar en los montes, en lo más alto, se deprimió queriendo aún estar muerto. Estoy seguro que al menos una vez nosotros nos hemos deprimido y lo único que queremos es estar solos, estar comiendo, estar con la luz apagada, estar en el celular todo el día o viendo el techo todo el día, estar viendo una serie, cualquier cosa. Acab y Jezabel querían matar al profeta. Aún después de ver que Elías era respaldado por un Dios todopoderoso, que todas sus oraciones eran contestadas, Acab y Jezabel se atrevieron a seguirlo. Elías estaba deprimido, hermano, y después de un largo camino de 40 días, llegó al monte Horeb, o también conocido como el monte Sinaí, y se fue a deprimir a la cueva, como también lo hizo David, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice lo siguiente, vamos a nuestro pasaje, versículo 11 y 12, lo leo yo. Dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Vemos 4 manifestaciones que podríamos decir extraordinarias en relación con la presencia de Dios, y vamos a verlo más a fondo. Elías estaba acostumbrado a los vientos fuertes del desierto, pasó 40 días por el desierto, estaba acostumbrado, y también a las manifestaciones poderosas de Dios. Tú y yo conocemos las historias y ya nos las contó nuestro hermano Ariel, y una que faltó contarle, que yo sé que usted la sabe, vio cómo resucitaba el hijo de la viuda. Eso es algo poderoso. La multiplicación del aceite, la provisión de Dios a través de un cuervo, vio descender fuego del cielo, vio cómo el Señor hizo llover después de 3 años de sequía. Tal vez para Elías era normal que Dios le contestara cada oración, tal vez para él era normal que Dios los pudiera respaldar de esta manera, pero Dios le muestra lo siguiente. Elías está en el monte Horeb y de pronto comienza a soplar un viento que se hace cada vez más intenso. Usted imagíneselo. Me puedo imaginar, hermano, que se convierte en un tipo huracán con vientos de 300 hasta 400 kilómetros por hora. Y tenemos el ejemplo triste, pero reciente, que están viviendo en Guerrero, en Acapulco, el huracán Otis, que tiene una fuerza que ha devastado a toda la ciudad. Trailers están volteados, espectaculares tirados, aguares tirados, está todo deshecho. Y en las noticias nos dicen que los vientos han sido ¿de cuánto? 300 kilómetros por hora. Ni un carro normal llega a esa velocidad. Un carro deportivo, una moto deportiva lo podrá llegar. Imagínese usted esa velocidad, esa potencia. Este grande y poderoso viento que Dios le manda a Elías, ¿qué potencia debía de tener para que rompiera las rocas? Yo me imagino que pedazos de piedra volaban por todos lados y Elías encontró una piedra muy grande, se abrazó de ella porque si no él también iba a salir volando de ahí. Por un momento se calma el viento y dice la palabra que el Señor no estaba en el viento. Elías, yo creo que comienza a tranquilizarse, ya pasó esta situación y de repente un terremoto. Nosotros lo hemos vivido y lo entendemos.
Y en el último siglo, en los últimos años, hemos tenido 3 terremotos fuertes. Está el del 85, que no me tocó vivirlo, el del 2017 y el del 2022. La magnitud, hermano, del sismo más fuerte en México ha sido de 8.2. La diferencia, hermano, de entre un temblor y un terremoto, no sé si usted la sabía, yo no, la verdad, es que en un temblor no hay afectaciones, solamente está el movimiento y no hay afectaciones. Pero se convierte en terremoto cuando las hay. Cuando hay pérdidas de personas, cuando hay lesionados, cuando hay daños en las infraestructuras, escuelas, hospitales, casas, ahí se convierte en un terremoto. Y la palabra dice en el versículo 11, última parte, dice, pero Jehová no estaba en el ¿qué? Terremoto. En el terremoto. Imagínese la potencia. Elías acaba de pasar por un fuerte viento y de repente el suelo del desierto empieza a moverse debajo de sus pies. Grandes rocas, yo me imagino que se están cayendo, se está desgajando el monte por este terremoto, acompañado obviamente de un ruido bastante fuerte, de las rocas golpeándose y todo, la arena moviéndose. Pero dice la palabra que el Señor tampoco estaba en el terremoto. Cuando el profeta comienza a calmarse nuevamente, ahora de la nada aparece un fuego. Yo me imagino esto, que la luz era impresionante, el calor era bastante fuerte, y ese fuego se acercaba cada vez más a Elías. Elías, yo creo que trataba de mirar a través del fuego para ver si ahí estaba el Señor, pero dice la palabra que el Señor tampoco estaba en el fuego. Repentinamente, después de esos 3 escenarios, se hace un silencio total. El viento se fue, el terremoto ya pasó, el fuego desapareció, y Elías empieza a escuchar algo que no puede describir. Es un sonido que no sabe ni de dónde proviene. No es fuerte como en el terremoto, como en el viento, no es intenso, no es brusco. Es un sonido apacible, un sonido dulce y agradable. De estar con mucho temor y su corazón palpitando a 1000 por hora y bien nervioso, ahora siente algo que jamás había sentido. Siente algo que resulta difícil de describir, pero creo yo que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. El terremoto, el viento y el fuego los podríamos describir, pero la sensación que transmite ese sonido creo yo que es indescriptible. Solo pienso a mi manera que era un sonido celestial, tal vez un arpa, millares de ángeles cantando todos juntos a una sola voz, santo, 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 no lo sé. Él tuvo la experiencia y nosotros la hemos tenido, lo vamos a ver más adelante. Las otras experiencias le habían provocado un pavor, pero este le provee de una tranquilidad que es inexplicable. Vamos a Mateo 8, 23 y 26. Esto que vamos a leer es lo que yo me imagino que pasó después de estas situaciones. Mateo 8, 23 es cuando Jesús calma la tempestad. Lo leo yo, dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor Jesús estaba dormido. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, nos vamos a morir, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos con grande voz y al mar, y todo ese ruido que se hacía grande bonanza, y todos los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Yo me imagino que después de toda esta tempestad que el Señor reprendió a los vientos, ¿qué pasó? Calma. Ya no estaba agitado el mar se calmó. Me imagino yo que las nubes grises se quitaron, salió el sol. ¿Y qué se escuchaba nada más? El sonido del mar. Tranquilo todo, paz, tranquilidad. Ahí entonces creo yo que se escuchó ese sonido apacible. Qué contraste, ¿verdad? Entre los primeros 3 escenarios y algunos estudiosos, hermanos, dicen que estos 3 primeros escenarios representan el tiempo de la ley, y este último, el tiempo de la gracia. Y concuerdo la verdad con ellos, porque si recordamos, en el monte Horeb o monte Sinaí, sucedió algo con Moisés. ¿Alguien sabe qué pasó?
se escribieron los 10 mandamientos, se escribió la ley. Podríamos decir que es el monte de la ley, donde también Elías experimentó la ley, donde también Elías experimentó tal vez un castigo. Estos 3 eventos representan la ley y sabemos que la ley se tiene que cumplir. Si nosotros no conocemos la ley y la rompemos, merecemos un castigo aunque no la supiéramos. Una vez yo iba manejando, iba siguiendo el mapa, iba muy tranquilo, y lo iba siguiendo, di una vuelta y de repente ya tenía a los policías atrás. Orillas de la orilla. La vuelta que me di era prohibida y mi justificación era: el mapa me lo está diciendo. El mapa me lo está diciendo, era mi respaldo. O sea, yo estoy siguiendo el mapa porque confío en el mapa, ¿no? Pero pues su reglamento, su ley, por así decirlo, dice que el desconocimiento del reglamento no nos exime de su cumplimiento. Aunque el mapa me lo decía, no podía romper esa regla. Los 10 mandamientos muchas veces no los hemos cumplido. Tan solo el de amarás a Dios sobre todas las cosas nos cuesta trabajo a veces cumplirlo, porque nuestras prioridades no ponemos muchas veces a Dios. Pero aunque hemos fallado, hermano, es por la gracia de Dios que no tenemos el castigo que merecíamos. Es ahí, hermano, donde podemos escuchar ese sonido apacible y delicado que es la gracia de Dios. La enseñanza te la voy a dar un poco más adelante. La historia de la película continúa con Elías contándole a Dios que ha sentido un celo por Dios de los ejércitos, porque el pueblo de Israel había olvidado su pacto, han matado a los profetas que han enviado y Elías cree que él es el único que queda. Estoy solito yo para predicarle a todos. Él estaba deprimido. De inmediato, hermano, el Señor le da instrucciones precisas y le dice: ve, regresa por el camino del desierto de Damasco. Cuando llegues, ungirás al rey de Siria, ungirás al rey de Israel y ungirás al nuevo profeta, que sería posteriormente Eliseo, que lo iba a reemplazar. Elías escucha con atención lo que tenía que hacer, pero de pronto recupera el ánimo. De pronto es levantado. Esa vasija que estaba rota es restaurada. Versículo 18 dice: Yo haré que quede en Israel. No se habla ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Estas palabras que le dice el Señor, no está solo. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Estas palabras del Señor le traen ánimo a Elías, porque Elías creía que no había nadie más sirviendo al Señor. Se sentía solo en contra de Jezabel, pero el Señor aún tenía esos 7,000 fieles que conocía al Señor uno por uno en donde estaban. Elías fue levantado y continuó su camino, continuó el mandato del Señor, a pesar que había pedido Elías morir y a la vez Jezabel lo intentaba matar. La voluntad de Dios es tan impresionante y hermosa, porque ni una ni otra. Sabemos que Elías fue arrebatado por un carro de fuego. Aquí, hermano, como tal termina la película. Este es el final. Todo esto fue el proceso de esta vasija de barro llamado Elías. Dios lo rompió y a la vez lo formó. Yo te pregunto a ti, ¿cómo va tu proceso de formación? ¿Ha sido roto una y otra vez? Y no importa, hermano, si lo ha sido, porque el alfarero te está dando la forma que Él quiere, te está dando la forma que Él necesita a cada uno de nosotros. El vaso de barro que había sido formado con grandes maravillas estaba roto, pero Dios lo estaba moldeando para que hiciera lo que Dios quería. Se había formado con cosas espectaculares y tal vez la gente veía en Elías un vaso hermoso, un vaso bien pintado, bien barnizado, un vaso muy útil. Pero en realidad había que restaurarlo y sería restaurado en la verdadera presencia de Dios. Anduvo, ¿cuántos días en el desierto? 40 días en el desierto, y sabemos que ese número nos habla de la fe, nos habla de un tiempo de prueba, de un tiempo necesario para acercarnos a nuestro Dios. Y el significado del monte Horeb o Sinaí es el monte de Dios, donde el Señor manifiesta su presencia. ¿A qué voy con esto? Es que en realidad no lo llevó a una cueva para que se deprimiera, se entristeciera y se escondiera ahí. Elías fue atraído a la presencia de Dios, donde fue consolado, donde fue restaurado.
Dios le mostró lo que podía hacer porque Él es poderoso. Pero Dios no se encontraba en ninguna de esas manifestaciones poderosas. Por más espectacular que pudieran verse, Dios no estaba ahí. En realidad se encontraba en ese sonido apacible, en ese sonido tranquilo, que es su presencia. Es ahí, hermano, donde el Señor nos llama a cada uno de nosotros, a su presencia para ser moldeados. Y mira, hermano, yo quiero explicártelo de otra manera, porque la verdad así lo entendí yo muy bien mientras yo lo estudiaba. Sí, lo que pasó con Elías, hermano, quiero explicártelo de esta manera. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, no podemos escuchar a veces ese sonido apacible. Lo que yo creo es que se hace una barrera entre ese sonido apacible y cada uno de nosotros. Y creo yo que se escucha de la siguiente manera: un sonido grave, un sonido que la verdad no nos deja pensar bien, un sonido que nos distrae de ese sonido apacible, algo que es ruidoso, algo que es un estruendo no muy agradable. Pensamos otra vez no hay trabajo, otra vez me enfermé, otra vez volví a caer en el pecado, otra vez volví a resbalar, volví a fallar, no encuentro una salida a esta situación, o como muchos dicen, perdí el Cruz Azul, ¿verdad? Ahí se escucha ese sonido para que usted me entienda. Todos estos años, hermano, en esta congregación, estoy seguro que quienes han estado al frente de la iglesia les ha costado trabajo iniciar, porque es una situación, es un trabajo difícil. Han de pensar qué les voy a predicar ahora a esos hermanos, cómo es que vamos a pagar esto que acabamos de comprar, se acabó el dinero para seguir construyendo, para seguir remodelando. Los hermanos a veces no vienen, no sirven, no le echan ganas, y creo yo que de igual manera se escucha este sonido que no nos permite acercarnos a ese sonido apacible. Pero es ahí, hermano, en medio del desierto, en medio del fuego, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, donde el Señor nos está moldeando. Y nos lleva al monte de su presencia, hermano, a un encuentro con Él. Entonces, el sonido ya no es este. El sonido ya cambia, ya no es grave, ya no es ruidoso, ahora es un sonido apacible. Ahí es donde el Señor nos levanta, donde el Señor nos fortalece, para que tú y yo sigamos trabajando, para que tú y yo sigamos esforzándonos. Yo te pido que cierres un momento ahí en tu lugar tus ojos y agradecele al Señor, porque sabemos que ha moldeado a cada uno de nosotros y lo sigue haciendo, y queremos que lo siga haciendo hasta que termine la obra de nosotros. Así que damos gracias, Señor, por estos 20 años de estar en tu presencia, 20 años, Señor, de estar en las manos del alfarero, Señor. Y de todo lo vivido, Señor, solamente podemos decirte gracias por todo, Señor. Es aquí, en tu presencia, donde queremos estar, donde queremos habitar, donde queremos permanecer, donde queremos morar, Señor. En el lugar seguro, Señor, en tus brazos, papá, donde escuchamos tu voz diciéndonos: tú eres mi hijo amado, donde no nos hace falta nada, Señor, estando contigo, porque tú eres nuestro buen pastor, Señor, y nos llevas, Señor, a lugares de delicados pasos, Señor, para poder descansar. Todas nuestras cargas, Señor, tú las llevaste en la cruz y aún las llevas, Señor, porque tu yugo es fácil y aligera, Señor, nuestra carga día a día, Señor. Junto a agua, Señor, de reposo nos pastoreas, confortas nuestra alma, Señor, nos guías por sendas de justicia, por amor, Señor, de tu nombre, Padre. Estando, Señor, aún en los montes, tú eres nuestro alfarero, Señor, y aunque andemos en valles, Señor, de sombra y de muerte, ahí estás tú con nosotros, Señor. No temeremos, Señor, mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor, en todo momento, Padre. Tu vara, Señor, tu callado, nos infunden aliento, Señor. Aderezas mesa delante de mí, Señor, en presencia de mis angustiadores, Padre. Unges mi cabeza con aceite, y por eso podemos decir, Señor, que nuestra copa está rebosando, Señor. Proseguiremos, Señor, hasta llegar a la meta. Y yo te invito, hermano, que